Cada palabra que sale de nuestros labios es una palabra que tiene poder. Nosotros tenemos que vernos como una obra terminada, ver a los demás, a nuestras familias como una obra terminada y hablar de que ellos son de Dios, de que ellos están restaurados. Solamente en Jesús, solamente en el Padre, solamente en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos completamente seguros. Esta noche tenemos una programación que va a ser de mucha bendición para todos ustedes bajo el tema Somos de Él. Cada uno de nosotros le pertenecemos a Jesús. Él siempre está al pendiente de nosotros y esto es algo bello, el cual vamos a aprender y vamos a estudiar en esta noche. Nos vamos a estar basando en el libro de Juan capítulo 17 del versículo 1 en adelante. Yo le voy a estar dando lectura, ¿verdad? El capítulo 17 del versículo 1 al 11 en este momento. Le pedimos al Padre que tome control total y absoluto de esta transmisión, amén, de este video que va a ser de edificación. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo le damos lectura a las Sagradas Escrituras. Amén. Dice la palabra: estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste le he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío tuyo es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor. En esta noche bendice a cada una de las personas que están viendo esta transmisión y están siendo bendecidos, Padre, y edificados. Pedimos que tú te glorifiques, que tú obres de manera poderosa, Señor, que ellos puedan entender que tú estás con ellos, que ellos te pertenecen a ti, Señor Jesús. Tú tienes un propósito. Pedimos que tú lo puedas cumplir, que tú puedas hacer cosas grandes en sus vidas. Padre, quita todo lo que no es tuyo de sus vidas. Glorifícate de manera poderosa en los corazones, de manera especial, Señor Jesús. Declaramos, Señor, avivamiento. Declaramos, Señor Jesús, que corazones están siendo quebrantados, Padre, y están entendiendo el mensaje que tú quieres llevar, Señor Jesús. Oh, Padre, que ellos te pertenecen a ti, tú eres de ellos, tú estás con ellos y nunca le has abandonado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, 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 amén y amén. Qué lindo es saber, ¿verdad?, que en el momento que Jesús, antes de ser entregado, Él se encontraba orando con el Padre,
orando por sus discípulos, por las personas que iban a tomar la gran labor de expandir el evangelio por todo el mundo. Amén. Es bien interesante que su oración, ¿verdad?, fue bien detallada. Esta oración contenía tantos detalles, y uno de los que me llamó mucho la atención en el versículo 6 dice que he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Sabemos muy bien que estos hombres que él está hablando son los discípulos, que estas personas, sabemos muy bien el pasado que tenían. Ellos eran del mundo, ellos tenían una vida completamente diferente a la vida que llegaron a tener en Cristo. Estas personas no conocían al Mesías, ellos llegaron a conocerlo y confiaron, tuvieron certeza y fe de que sí, convicción de que sí, Jesús era el Hijo de Dios. Ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y mira lo que dice el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Estas personas, los discípulos, ya entendían que todo lo que le era dado a Jesús provenía de alguien, y era Dios. Y en medio de esta oración, Jesús le pide al Padre, ¿verdad?, que los haga uno, que pueda ellos ser uno como ellos, como Él es con el Padre. ¿Sabe? Estas personas reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos tuvieron un encuentro con el Hijo de Dios, el cual transformó sus vidas. Y aunque estas personas no eran perfectas, Jesús estuvo ahí con ellos. Y de la misma manera, Jesús, el día de hoy, te quiere dejar saber que Él está contigo. Que aunque nos encontramos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos a Dios. Porque nosotros ciertamente somos de Él. Somos de Él. Somos de Él. Mira lo que dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Esto es lo que dice el versículo 9. Ciertamente está hablando aquí de los discípulos, pero hay una promesa que va mucho más allá, ¿verdad?, de los discípulos. Una promesa que va de generación en generación, que va de familia en familia, que va de persona en persona, para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que agarran esa promesa, para aquellos que pueden entender y razonar, ¿verdad?, y capturar el mensaje que está escrito en esta palabra, que todo aquel que cree en Él, ¿verdad?, puede recibir esta promesa. Tu familia puede ser salva, tu familia le pertenece a Jesús. Tenemos que agarrarnos de esta promesa, porque verdaderamente Jesús está con nosotros. Él cuida de nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Él quiere el bien para nosotros, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que buscarlo, tenemos que permitir que tengamos ese encuentro con Jesús. Amén. Porque de manera que sí, Él intercede por nosotros, Él está con nosotros, Él nos ama porque le pertenecemos a Él. Amén. Y vamos a proseguir al primer punto de la noche de este mensaje, que es algo bien importante, y es el lenguaje, ¿verdad?, que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque el lenguaje que Jesús utilizó fue el correcto, y es el lenguaje que nosotros tenemos que utilizar y seguir como modelo que Él nos dejó a nosotros. Amén. Amén. Como estabas diciendo, esta oración es una oración hermosa que desde el primer día que la leí llegó a mi corazón, y ciertamente es una confirmación de que nosotros somos de Él, y los que venimos a Cristo es porque el Padre así lo quiso.
Amén. Y en el primer punto, como somos de Él, tenemos que cuidar cómo nosotros hablamos. Amén. Nota en el versículo 4 que dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. En ese momento, Jesús estaba orando antes de ser entregado. Jesús no había muerto todavía, pero sabemos que el Señor, para Él no existe, ¿verdad?, el tiempo como nosotros limitado. Ya eso había acontecido. Nosotros tenemos que entender que nuestras victorias, que todos los procesos, ya todo eso ha pasado. El Señor se refiere a que ya Él ha glorificado, ya Él lo hizo, ya le acabó la obra, pero todavía en el crono de nosotros no había sucedido. De la misma manera nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que vernos como una obra terminada, ver a los demás, a nuestras familias como una obra terminada y hablar de que ellos son de Dios, de que ellos están restaurados, de que ellos son ministros, hablar las grandezas del Señor que tú crees para ti y para los tuyos. Tenemos que hablar como Jesús. Él nos enseñó aquí a cómo nosotros tenemos que dirigirnos también al Padre, porque Él estaba hablando con su Padre en ese momento. Y tenemos que entender que como somos de Él, tenemos que seguir sus pasos y tenemos que hablar como Él. Bien importante el entender, ¿verdad?, que cada palabra que sale de nuestros labios es una palabra que tiene poder. Ciertamente cuando Señor Jesús estaba orando, Él estaba orando detalladamente por los discípulos, por estas personas que Dios mismo le entregó, que estaban a cargo de Él. Amén. Y sus palabras que estaban saliendo, era como si Él estuviera depositando algo en ellos, porque sabía la obra que ellos iban a hacer. Amén, que había sido encomendada a estos discípulos y a nosotros también. Amén, por eso esta promesa yo la capturo para mí, la capturo para mi familia. Amén, y de aquí pasamos, ¿verdad?, a lo que es el segundo punto. ¿Por qué? Porque si hay algo que los discípulos tenían seguro, amén, eran que ellos estaban seguros en Jesús. Y ese es el próximo punto de la noche. Como segundo punto, en Él estamos seguros. Amén. Solamente en Jesús, solamente en el Padre, solamente en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos completamente seguros. Mira lo que dice el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Aquí hay un detalle bien importante. Aquí está hablando de una persona. Fíjate que dice que ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. Hay un detalle aquí que debemos entender, que a quien se está refiriendo aquí que se perdió fue el hijo de perdición, que era Judas, que fue el discípulo, el discípulo que lo entregó. Solamente se perdió. ¿Qué queremos decir en este detalle? En este detalle que está impreso, que está escrito en la Biblia, que cuando nosotros estamos con Jesús, confiando plenamente en Jesús, estamos 100% seguros. No importa lo que pase a nuestro alrededor. No importa que la casa se venga abajo. Reprendo al diablo. No importa que las circunstancias de la vida se vean difíciles, que el sufrimiento sea grave, que la pena sea dura, que la tristeza venga a tu vida, que las tormentas y los vientos soplen fuerte. Nosotros, cuando confiamos en Jesús plenamente, estamos seguros. Tenemos que confiar en Jesús y no apartarnos de Jesús, aunque veamos lo contrario. Estar en Cristo, ¿verdad?, conlleva a un precio, conlleva a una dedicación, conlleva a una fidelidad, a una obediencia. Amén. Y por más difícil que se vean las cosas o aparenten ser, siempre y cuando nosotros confiemos en el Señor, vamos a estar completamente seguros. Si nos apartamos
de la verdad y nos descarriamos, ¿verdad? Puede haber una cosa, como dice aquí, que el hijo de perdición fue el que se apartó, pero solamente para que se cumpliera la palabra. Amén. Esta persona entregó a Jesús. Sabemos lo que pasó. En la Biblia podemos ver cómo él lo entregó a cambio de dinero, porque vemos que su mentalidad estaba puesta en la ambición que él tenía, pero de alguna manera u otra tenía que cumplirse la palabra. Por eso a ti que me estás escuchando en esta noche, te recomendamos no apartes tu mirada de Jesús, no dejes que las ambiciones tomen tu vista, tu mirada, quiten tu enfoque de Jesús. Mantente enfocado en Jesús en todo momento, para que Jesús pueda glorificarse en tu vida, para que nada te aparte del camino y del propósito de Dios. Mantente firme, mantente en obediencia, mantente buscando la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque todos, ¿verdad?, somos de Dios. Todos fuimos entregados a Jesús y Él cuida de nosotros, porque ninguno de nosotros se va a perder siempre y cuando nos mantengamos en Jesús. Amén. Amén. Por medio de Jesús, es importante entender que por medio de Jesús nadie se pierde. Amén. Podemos ver el ejemplo de Pedro entrando en el discípulo, ¿verdad? En la vida del discípulo Pedro. Sabemos muy bien lo difícil que fue él. Yo digo que él era bien, ¿cómo se dice esa palabra? Él era bien explosivo, bien dinámico, era uno de los discípulos que más difícil se le hizo a Jesús. Yo digo que bregar con él por su carácter. Pero aún así, él siendo como él fue, él nunca se perdió. Aun cuando quitó su vista, mire este detalle, cuando quitó su vista, que se encontraba en el mar, que estaban en la barca, que se encontraba en el mar caminando, ¿verdad? Que Jesús le dijo, ven a mí. ¿Se acuerdan de esa historia? Hemos predicado anteriormente de eso. Y él quitó la vista de Jesús y comenzó a ahogarse. Y Jesús le dijo, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Dudaste, hombre de poca fe. Aún en ese momento que Pedro se encontraba hundiéndose, Jesús nunca lo dejó. Jesús le dio la mano, Jesús lo sacó de donde él se encontraba, de esa gran prueba que él se encontraba. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús no falló, Jesús no se apartó de él. Pedro no se perdió, porque él le pertenece y le pertenecía a Jesús. Amén. Y solamente en Jesús estamos salvos. Tú que me escuchas, tú le perteneces a Jesús. Tú estás salvo en Él. Y sabes que hay vida en abundancia para aquellos que le creemos a Él y nos mantenemos en Él. Amén. Estaba dando el ejemplo de Pedro y recuerdo que eso fue uno de los mensajes que recientemente también habíamos hecho. Recuerden aquí que, como habíamos dicho al principio, Jesús todavía no había ido a la cruz. Esto fue justamente antes de ser entregado. Pedro más adelante lo niega. Y esto es algo que me impacta, porque el Señor sabía, cuando Él está diciendo esto, que ninguno de ellos se perdió. Él sabía que Pedro en unas pocas horas lo iba a negar. Y aún así, también sabía que Pedro, a pesar de todo eso, iba a permanecer en Él. Y es tan grande ese amor del Señor que, aún sabiendo, de la misma manera pasa con nosotros. Cuando Él fue a la cruz, Él sabía de las maneras que nosotros le íbamos a fallar. Cuando íbamos a dudar, todas las cosas que pudieron, ¿verdad?, pasar, y vemos la debilidad de los discípulos, también las pasamos nosotros. Vemos también el ejemplo de Tomás. Tomás, aún Jesús muriendo, habiendo enseñado lo que iba, ¿verdad?, a acontecer. Sabemos que Tomás, cuando le dan las buenas nuevas, él no creyó. Y aún así, el Señor ya había destinado, ¿verdad?, que esos hijos de Él, esos hombres, eran suyos. Y que ninguno de ellos se perdería, porque Él no los iba a abandonar, no importa la duda, no importa el proceso que estés pasando.
No importa los errores que hayas cometido, si tú permaneces en Él, como estabas diciendo, mi esposo, si tú permaneces en Él, tú tienes seguridad, como estábamos hablando en el segundo punto. No importa, lo importante es permanecer y persistir, porque ya somos de Él, a través de Jesús somos de Él. Amén. El punto número 3 es que seamos uno. Una de las cosas que destaca esta oración tan hermosa es que habla de la unidad, de dos tipos de unidad, no solamente la unidad en equipo, en el pueblo. En equipo, como el cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo, sino también habla, que es la más importante, es la unidad de nosotros con el Señor. Amén. Y dice los versos 20 y 21, te lo quiero leer, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí, como dije, habla de dos tipos de unidad, pero un detalle bien lindo es que en esta oración estamos incluidos nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad? Podemos leer las primeras palabras que dice: mas no ruego solamente por esto. Acuérdate que él estaba hablando de los discípulos en ese momento. Jesús se fue al futuro y habló de todos nosotros. Oró en ese momento por ti y por mí. Porque dice: sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sabemos Santo. Que por la palabra de ellos, ¿verdad? Pedro tiene cartas que están en la Biblia. Juan, o sea, sus discípulos fueron uno de los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. Y ahí estamos nosotros. Es un detalle muy, muy hermoso, pero habla de la unidad. Jesús, aparte de mencionar, nos dice que podemos tener la certeza de que somos uno, de que somos de Él, si, ¿verdad? Permanecemos unidos con Él. Nuestra relación con el Señor es muy importante. Hacernos uno con Él, hacernos amigos de Él, para que se pueda dar entonces la unidad del cuerpo. Amén. Porque hay que ser entendido y hay que ser realista. A veces ser uno en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Unidos con los demás, solamente si tenemos a Jesús se puede dar. Sí. Solamente si somos uno con el Señor podemos ser uno con los demás, estar en un mismo espíritu. Hay muchas cosas que tratan a nosotros, ¿verdad? De nosotros no estar en unidad. Puede ser que una persona esté bien en su relación con el Señor, pero no con los demás. Y es muy importante entender este punto, porque dice también este versículo que así es como los demás van a creer, así es como el mundo va a creer que Jesús verdaderamente Hijo de Dios, porque en el mundo no hay unidad ninguna. Y si hay unidad es por algún beneficio. Pero nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que tener esa unidad como cuerpo de Cristo, aprender a respetarnos y a amarnos y a entender que tanto Él es importante como tú eres importante, como yo soy importante, para poder estar en unidad y que otros puedan ver: wow, esa gente tiene algo diferente, esa gente hace algo y un amor y una unidad que no se ve en otro lugar. Hay muchos espíritus que tratan de apagar el cuerpo de Cristo, de que no seamos uno. Está la contienda, las divisiones, la falta de perdón, el orgullo, la envidia, los celos, todas estas cosas que nosotros hemos recogido del mundo en algún momento, hemos pasado por ellas. Nosotros tenemos que renunciar a todo este tipo de espíritu que trata de evitar esa unidad, porque al nosotros estar en disyuntiva con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no ser unos en el Señor, nos estamos haciendo daño a nosotros. Entonces no estamos cumpliendo la misión que Jesús nos dejó, para que otros pudieran creer por la unidad de nosotros. Amén. Es bien interesante, ¿verdad? Uno de los puntos que acabas de tocar, el celo, el orgullo. Y yo quiero añadir también, ¿no? Sí que lo dijiste, la falta de perdón. Uh-huh. No tan solamente el celo entre el cuerpo de Cristo, nosotros, de persona en persona, afecta el orgullo y la falta de perdón. Pero estas tres cosas, especialmente estas tres cosas, afectan mucho en el cuerpo de Cristo, pero también en nuestra relación con Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos orgullo y no nos humillamos ante la presencia de Dios, reconociendo que Él es Dios y que ya nos perdonó,
amén, podemos cortar esa relación, esa intimidad que puede haber entre nosotros y nuestro Creador, que es la relación que Él quiere tener con nosotros, una relación directa a través de su Espíritu, que es la manifestación de Él aquí en la tierra, a través de nosotros y en medio de nosotros. Amén. Entonces, la falta de perdón, ¿verdad? El no perdonarte, entendiendo que ya Dios te perdonó por algo que hiciste en el pasado, es algo también que puede impedir que tu relación con Dios dé frutos, que tu relación con Dios aumente, que crezca, que se vuelva aún más profunda, más íntima. Amén. Y los celos también, el tener celos por lo que Dios está haciendo por otras personas, por tus hermanitos, por tus hermanos en la fe, por tus familiares, gente que no le sirve al Señor, también es un obstáculo para crecer espiritualmente y acercarte a Dios. Por eso es bien importante entender que nosotros no tan solamente debemos ser uno con el Padre, sino ser uno también con el cuerpo de Cristo y con todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestras acciones valen más que nuestras palabras. Podemos decir que somos hijos de Dios, podemos decir que somos cristianos, pero si no se refleja en la gloria de Dios en nuestras vidas, si no se refleja lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué se refleja? ¿Qué estamos predicando con nuestro testimonio? Porque nuestro testimonio ciertamente es la mejor prédica que nosotros podamos dar a cualquier persona. Por eso es bien importante, tú que me escuchas, tú que nos estás viendo, entiendas la importancia de dejar todas estas cosas a un lado y permitir que sea Dios que obre en tu vida, que sea Él quien quite todo. Entiende que ya Dios te perdonó, entiende que le perteneces a Él, entiende que Él quiere ser uno contigo y quiere que tú seas uno con el cuerpo de Él. Amén. Hasta aquí llegó esta transmisión, pero antes de proseguir, si tienes otro punto para decir, otro añadir. No. Okay. Pues vamos a proseguir, ¿verdad? Porque quisiéramos orar para todas las personas que están viendo esta transmisión. Amén. Quisiéramos pedirle al Señor que añada fe a tu vida, que añada convicción, que entiendas que tú le perteneces a Él, entiendas que tú eres uno con Él, que Él es uno contigo, que Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, que Él quiere renovar tu mente, que Él quiere renovar tu espíritu, que Él quiere que tú vengas a su presencia para que puedas alcanzar mayores niveles, amén, de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque el propósito de Él es que nosotros seamos uno como Él, ¿verdad? Era uno con su Hijo Jesús. Amén. Esta promesa la capturo. Declaramos puertas abiertas, cielos abiertos. Amén. En tu familia, en tus hogares. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Señor y Padre celestial. En este momento, Señor Jesús, ponemos en tus manos cada uno de las vidas que está viendo esta programación, Señor Jesús. Que este mensaje, Señor, sea de impacto, de bendición a su vida y que continúe retumbando en sus corazones, Señor Jesús. Padre, para que ellos puedan, Padre, asimilar que ciertamente tú estás con ellos, que no los dejas solos, que no los has abandonado, Señor, que somos uno en ti, que tú, Señor Jesús, estás con nosotros, que te pertenecemos, Señor, a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, glorifícate en los corazones al entender a las vidas que ya tú los perdonaste, sí, Señor, que tú quieres lo mejor para ellos, Señor, que tú los amas, Señor, que tú, Padre, estás esperando ahí para ellos, Señor, para hacer cosas mayores. Amado. Oh Santo, glorifícate en sus hogares. Santo Jesús, provee lo necesario, Señor Jesús. Quita toda venda, Señor, quebranta los corazones. Oh Santo Jesús. Padre, te pedimos que ellos se acerquen a ti, que tú les des sed de tu palabra, que tú, Padre, entres en sus corazones para que puedan ser transformados, Señor Jesús, y puedan, Señor, coger nueva fuerza, Señor.
Señor. Oh Santo, que tu espíritu redarguya sus corazones. Sí, Señor, Padre, cancelamos todo acto satánico, todo espíritu inmundo, todo lo que les quiera ministrar a sus vidas, Señor, algo contrario a lo que tú has ministrado en el día de hoy, Señor Jesús. Queda cancelado, que ellos puedan entender, Señor Jesús, que si ellos permanecen en ti, Señor, ellos también, Señor, no se pierden, Padre. Sí, Señor. Mas tú le das vida eterna, Señor Jesús. Gloria te damos, Padre. Alabamos, Jesús. Oh Santo tú eres, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has Señor. hecho. Gracias por este mensaje, Sé Padre. con ellos, Señor. Y que sea atesorado en sus corazones, Señor, Jesús. Para que tu Espíritu Santo sea quien lo traiga, Señor, al presente cuando ellos lo necesiten, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. También quisiéramos aprovechar este momento para aquellas personas que nos están viendo todavía, que no hayan aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, para que le den acceso, si así, ¿verdad?, Dios les ministra en sus corazones, para que puedan entrar, ¿verdad?, para que Dios pueda entrar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a sus corazones, a sus vidas, para que puedan ser transformados. Acuérdate que dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó el mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, amén. Señor. Ese eres tú. Si ese eres tú, amén, solamente di amén y haz esta oración que va a ser de bendición para tu vida. Y si lo aceptaste ya como único y exclusivo Salvador y quieres reconciliarte y volver a los pies del Señor, volver a ser parte del cuerpo de Cristo, amén, di amén también y reconcíliate con el Señor y haz esta oración que vamos a estar haciendo en un momento. Y para que les dé más información, ¿verdad?, que siempre le damos a las personas que aceptan a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y se reconcilian con el Señor, ¿verdad? Aquí está mi bella amada esposa. Siempre les recomendamos a todos que entiendan que nuestro Dios es un Dios de principio. Amén. Y nosotros tenemos que tratar de cumplir su palabra. Aparte de tener una relación con Él y de tener esa seguridad de que somos de Él, si permanecemos en Él, ¿verdad? Tenemos que congregarnos. Busquen el que haga la oración con nosotros nos gozamos. El Señor se regocija de recibirte. Pero es muy importante que entiendas que necesitas ser parte del cuerpo y necesitas, ¿verdad?, aprender, congregarte, buscar un pastor, someterte, servir, crecer, discipularte. Es muy importante para que puedas, ¿verdad?, formar parte de la manera correcta del cuerpo de Cristo. No te quedes en tu casa. Estas predicaciones son buenas, ¿verdad?, verlas en tu casa y a veces son como un postrecito, podemos decir. Pero verdaderamente tenemos que comer en una casa, en una iglesia que el Señor ha destinado para que tú crezcas. Entendiendo que no hay iglesia perfecta, que nosotros, ¿verdad?, todos tenemos nuestras fallas, pero es que es muy importante que te congregues para que puedas crecer. Así que si estás listo y has decidido regresar a casa o quieres, ¿verdad?, aceptar al Señor por primera vez, nosotros con mucho gusto vamos a hacer la oración, una oración sencilla pero poderosa que cambia completamente el panorama de tu vida. Pero muy importante que sigas los demás pasos de buscar un pastor, de buscar, ¿verdad?, serle fiel a Dios en todas las áreas, las finanzas, diezmar y todas esas cosas para que puedas aprender y puedas entender, ¿verdad?, un poquito más y tu relación con el Señor, muy importante. Así que repitan conmigo los que quieren reconciliar, si quieren aceptar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo a ti reconociendo que soy pecador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Te pido, Padre, que me des tu Espíritu Santo para poder ser uno con Él y uno en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, me entrego a ti. Y hoy yo renuncio a todo lo que me ataba, a todo lo que me apartaba de ti. Me declaro libre
en el nombre de Jesús. Amén, 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 y amén. amén. Si has hecho esta corta oración, ya sea Gloria para a Dios. reconciliación o para aceptar al Señor, bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido a, ¿verdad? El Señor se goza, tu Padre te ama. Y Dios quiere que vivamos con la seguridad, como estábamos hablando, de que somos de Él a través de Jesucristo. Por eso dice la oración de que el Padre se los dio a Jesús, porque es solamente por medio de Jesús que nosotros podemos llegar a nuestro Padre. Y no somos huérfanos, tenemos un Padre. Y bienvenido, nos gozamos, gracias por el honor y gracias por seguirnos y, ¿verdad?, permitirle que seamos de bendición para ti. Amén. Sean todos más que bendecidos. Muchísimas gracias nuevamente por ser parte de esta transmisión, de este mensaje. Para los que no se han suscrito en nuestro canal, por favor no olviden darle like y suscribirse en la parte de abajo para que puedan ser bendecidos cada vez que pongamos, ¿verdad?, nuevos videos y para que reciban también las notificaciones. Amén. Será hasta la próxima. Buenas noches y sean todos, ¿verdad?, nuevamente súper bendecidos por Dios. Amén. Bendiciones. Buenas noches.